¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Mi nombre es Mónica Patricia Barros, soy misionera de la Comunidad de Lazos de Amor Mariano Bucaramanga. Hoy en nuestro programa, un llamado especial, tenemos a una persona que el Señor me dio la gracia de conocerla en mi retiro de conversión y nos volvimos a encontrar en la iglesia a la cual pertenecemos y hemos tenido espacios muy bonitos en la comunidad de nuestra iglesia. Les presento a Olga Rojas. Olga es misionera de la comunidad hace más o menos 8 años y actualmente está a cargo de Misión Consagración. Olga, bienvenida. Hola Mónica, buenas tardes, muchas gracias. También muy contenta de estar aquí con ustedes y muchísimas gracias por la invitación. No, para nosotros es un placer estar contigo. De antemano te damos las gracias por abrirnos pues las puertas de tu corazón y que pues hayas aceptado este llamado que el Señor y la Virgencita te están haciendo. Amén. Bueno, entonces encomendemos este espacio a nuestro Señor Jesucristo, a nuestra mamá. Pidamos la presencia del Espíritu Santo, que sea nuestro Espíritu Santo, nuestro Paráclito, nuestro Consolador, el que esté en este momento con nosotras, que sea el Espíritu Santo quien coloque en tus labios y en los míos esas palabras que las personas que nos están escuchando necesitan oír para tomar esa decisión de decirle ese sí con amor a nuestro Señor Jesucristo y a la Virgen María, y que sea el Santo Espíritu de Dios el que esté morando en nuestro corazón en este momento para que todo ese amor que el Señor ha colocado en nosotras podamos darlo a conocer a las personas que están en este momento escuchándonos. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Y a ti, mamá, reina mía, a ti, Madre Santísima, te pido que seas tú nuestra directora, que seas tu mamá la que esté coordinando este momento y que seas tu Madre mía la que nos envuelva con esos lazos de amor y nos cobije en tu santo manto. Amén. Amén. Bueno, Olga, para nosotros es un gusto conocer de cómo ha sido ese caminar en esta hermosa comunidad. Y pues yo me imagino que la experiencia que has tenido en estos 8 años ha hecho un cambio en tu vida, ¿cierto? La verdad sí, la verdad desde el primer momento el cambio fue bastante significativo. Fue un giro de 180 grados. Eh, lo ha sido desde el primer momento, lo ha sido durante todo este tiempo y confío en que también lo siga haciendo por más tiempo. Obviamente de todo depende del tiempo que el Señor me quiera acá en la tierra. Así. Pero sí, literalmente cuando uno decide entrar en este caminar, son muchas las cosas que cambian en el entorno, pero también que cambian en uno mismo, porque es como cuando tú sabes que eres buena para algo y ya después de que aprendes ese nuevo talento, pues ya no lo vuelves a abandonar, a menos de que haya una situación física, una situación social, una situación precaria
que obligue a que tú no puedas seguir utilizando ese talento, pero mientras tú tienes ese talento, siempre lo vas a seguir usando, siempre lo vas a seguir proyectando. Cuando uno conoce a Dios, pues obviamente no estamos hablando de un talento, estamos hablando de un Dios que da dones, que da talentos, entonces es encontrarse con una realidad, con una persona, con una historia, pero también es encontrarse con una oportunidad de vida que no es para nada, pero para nada igual a lo que uno estaba viviendo antes. Entonces, ¿qué sucede? Pues que cuando uno se da la oportunidad, porque en realidad la verdad sea dicha, Dios lo llama a uno en muchos momentos de la vida, demasiados. Cuando uno ya está en ese caminar y como que echa la película para atrás, uno se da cuenta las innumerables veces que Dios lo llama a uno por medio de otras personas, por medio de otras situaciones, inclusive por medio de realidades que uno vive, ¿sí? Pero que uno no quiso escuchar, simple y llanamente no quiso escuchar. Y también se da uno cuenta cuando mira hacia atrás que en su infinita misericordia Dios ama demasiado al hombre por ese don que le ha regalado que es la libertad. Y Dios jamás obliga a nadie, jamás, jamás es jamás. Y es un Dios tan sutil, tan delicado, tan hermoso, tan... ¡Oh, Dios mío! Es que no encuentro ni siquiera las palabras para poderlo describir, porque es tan delicado con el alma que Él no turba a la persona, Él no es no entorpece la vida de la persona. Siempre deja que por la libertad del mismo ser humano, el mismo ser humano sea el que opte por esa libertad, seguirlo. Entonces, cuando empecé en este caminar, pues obviamente pasaron muchas cosas, pero no me arrepiento de nada. Qué bien, eso es muy importante. Bueno, y hablando de eso, ¿quién era Olga Rojas antes de haber dado ese sí al Señor? De pronto como un poquito de cómo eras tú antes del momento en que le dijiste al Señor, sí, acepto. Bueno, pues primero que todo era muy competitiva, demasiado competitiva. Por la misma educación que tuve, por la misma formación que tuve, era muy perfeccionista, demasiado excesivamente perfeccionista. Quería saberlo todo, quería conocerlo todo, entonces era como muy adicta al estudio y aparte de eso, pues era muy egocéntrica, demasiado egocéntrica en el sentido de que no me importaba la necesidad de nadie, solamente yo, primero yo, segundo yo, tercero yo y lo que sobre para mí. Quería cumplir con todas las expectativas que me exigía el mundo, aún a veces sin estar de acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, por ejemplo, cuando me fui a vivir a Bogotá, mmm, es una ciudad demasiado competitiva, es una ciudad demasiado exigente y también es una ciudad que tiene muchas oportunidades, pero es una ciudad que demanda demasiado tiempo. Entonces, era una mujer que tenía 2 y 3 trabajos, a veces hasta 4, con muy buenos trabajos, con unas posiciones sociales muy buenas. Digamos lo que lo tenía todo, ¿sí? O sea, si yo tengo que hacer una lista de lo que exige el mundo, pues cumplía con todo es con todo. Una parte en lo personal que se descarrió precisamente porque uno piensa que las cosas del mundo llenan el corazón y uno persigue y persigue y persigue las cosas del mundo, pero eso nunca llena el corazón. Vivía sola, yo era sola, estaba sola, me sentía sola. Y de esa soledad empecé a llenar con cosas de impureza, las empecé a llenar con cosas de lujuria, las empecé a llenar con cosas de lo que la misma cultura de la muerte le propone a uno. Puse en riesgo mi vida,
precisamente por darle cumplimiento a esos amores o a esos requerimientos que da la sociedad. Pero por eso lo que decía anteriormente, Dios es que si yo tuviera una palabra para decir más que maravilloso la utilizaría, porque no solamente me evitó más dolores a mi corazón, sino que obviamente no permitió que, aunque yo puse en riesgo mi vida se perdiera. Y, y aun todo, pues no lo tenía él, no lo tenía él. Entonces, el antes es un antes que cada vez que yo lo veo, solamente puedo ver un espacio como el del hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo a mí me encanta. A la parábola del hijo pródigo leo, lloro porque yo me siento así, yo me identifico así. Y con la otra persona con la que me identifico es con María Magdalena. Entonces, como el pasado o la historia del hijo pródigo o la historia de María Magdalena, yo las siento como muy mías, precisamente por la vida que yo tuve, pero también las siento mías por la transformación que Dios hizo en mi vida y por la oportunidad tan impresionante que Dios me dio, me da y me sigue dando para precisamente estar con Él. Qué hermoso, así es, Dios nos ama muchísimo. Y bueno, ¿y en qué momento le diste el sí al Señor? Ay, Dios santo. Ese sí con el Señor es como, yo no sé, definitivamente. A ver, cuando yo tenía 6 años, pues yo ya había tomado la decisión de ser religiosa, pero pues se suscitó que estando en la comunidad no me dejaban estudiar lo que yo quería. Entonces, por eso me río, porque esos sí míos, ay, Virgen Santa, Dios Santo, o sea, definitivamente es donde más se demuestra que Dios lo ama mucho a uno. Y después de que entré a la comunidad religiosa, como no me dejaban estudiar lo que yo quería, entonces me retiré. Entonces fue como si le hubiera dicho a Dios, devuélvame ese sí. Después empecé, bueno, a estudiar lo que yo quería, empecé a trabajar en lo que yo quería, y el sí con Dios era un sí demasiado interesado, demasiado intermitente, demasiado convencional, demasiado acomodado a mi forma de ser, a mi forma de pensar, a mi forma de vivir. Entonces, prácticamente empecé fue a vivir mi vida. Y aunque busqué la forma de dejarlo a un lado, él jamás, jamás me dejó a un lado a mí. Pues todos los trabajos que tuve siempre eran con comunidades religiosas, los trabajos que tuve eran con sacerdotes, con monjas, con laicos comprometidos, o sea, de siempre, de cualquier forma, los trabajos que tuve, por ejemplo, como en la Universidad Javeriana, era con los jesuitas. Conozco muchos carismas de varias comunidades precisamente por los trabajos, porque fue como si el Señor me hubiera dicho, bueno, como usted no hizo la tarea, entonces venga, yo la hago por usted. Y entonces, en los trabajos en los que estuve, las comunidades lo enseñan a uno como docente, pues a conocer el carisma de la comunidad para uno poder eh, trabajar con ese modelo pedagógico. Y ya como a los 30 años, pues después de haberle dado como tantas vueltas a la vida, de haber viajado, de haber salido del país, de haber hecho, como digo yo, lo que yo quise, porque eso es lo otro, literalmente, como en el hijo pródigo hizo lo que quiso. Yo también, el Señor me dio trabajo, me dio dinero, me dio bienes materiales, me dio salud, me dio todo, me lo dio todo. Me dejó hacer lo que yo quería, por decirlo así. A los 30 años tuve un sueño que jamás se me ha olvidado. Las personas que me conocen, yo se los cuento. Las personas que me han preguntado, yo se los cuento. Eh, tuve un sueño con la religiosa que había sido mi directora en la comunidad cuando tenía 16 años. O sea, hacía 14 años que yo no me veía con ella, hacía 14 años que no tenía ni idea dónde estaba, pues digamos lo que no tenía ningún tipo de remembranza como para decir por qué se sueña con ella. Y en el sueño estaba en una iglesia grandísima, gigante, enorme, jamás se me olvidará, y en el altar estaba Jesús expuesto en el Santísimo. Yo llevaba años de no ir a misa,
llevaba años de no confesarme, llevaba años de nada con Dios. Y pues ese sueño la verdad me turbó bastante, porque en el sueño, en la mitad de la iglesia, la religiosa estaba sentada en una banca y yo en el sueño me preguntaba, ¿yo qué hago acá? ¿Yo qué estoy haciendo acá? ¿Por qué estoy acá? ¿Y ella qué hace aquí? Y ella me hablaba y me hablaba y me hablaba, pero era una cosa impresionante y solamente recuerdo 3 cosas que siempre me preguntaba, que son las preguntas que yo muchas veces le hago a las personas. Y las preguntas eran, ¿hasta cuándo Dios tienes que esperarte? ¿Hasta cuándo tú le vas a dar tu sí a Dios? ¿No han sido suficientes 30 años de tu vida dedicados a lo que no es para que tú los hayas desperdiciado y no quieras estar con el amado? Y esas mismas 3 preguntas me las hizo durante todo el sueño. ¿Hasta cuándo le vas a decir sí a Dios? ¿Hasta cuándo vas a querer entregarte a Dios? O sea, fueron preguntas muy puntuales y muy específicas. Eso fue un sábado en la noche, al otro día fue un domingo, salí corriendo a la iglesia, a la primera iglesia que encontré. Fue muy impresionante porque yo me sentía como si estuviera en el lugar equivocado, pero a la vez me sentía como que nunca había salido de ahí. Y me acerqué al altar y le dije al Señor algo que también, esta es la hora y yo me pregunto de dónde salió eso. Yo le pregunté a él y le dije, si a ti no te gusta lo que yo estoy viviendo, como lo estoy viviendo, con quien lo estoy viviendo, quítamelo. Ay, Virgen Santa, eso fue dicho y hecho. Usted se lo pidió. Eso fue isofacto. A los 3 meses yo había cambiado de trabajo. A los 3 meses yo me había reencontrado con las religiosas con las que había estado a los 16 años. A los 3 meses ya no tenía la relación que tenía, no estaba con nadie. A los 3 meses mi vida cambió del cielo a la tierra. Yo empecé a frecuentar la Eucaristía, empecé a frecuentar los sacramentos. Y lo otro que sucedió fue que yo tenía un libro pequeño guardado, tenían antes los abuelos, de una tía abuela, que pues yo me acuerdo que de pequeña, muy pequeña, como a los 6 años, yo cogía el libro y hacía las oraciones de la noche que tenía ese librito, pero ese libro era La imitación de Cristo. Y de la nada el libro apareció, porque yo no lo estaba buscando. Y de la nada apareció una novena al Espíritu Santo, que tampoco la estaba buscando. ¿Qué pasó después de eso? Después de ese sueño, ¿qué pasó después de esos 3 meses, después de estar frecuentando la Eucaristía, después de estarme confesando? Empecé a leer el libro, empecé a hacer la novena, la terminaba, la empezaba, la terminaba, la empezaba. Terminaba todas las noches de leer el libro, lloraba muchísimo, lloraba demasiado porque sentía como ese peso de saber todo el tiempo que había perdido, pero sentía también ese dolor que se siente en el alma de saber que quería estar con Dios y no podía estar con Dios por las mismas decisiones que yo había tomado en mi vida. Entonces lo que sucedió fue que pues yo le dije a las hermanas que yo volví a la comunidad, renuncié a todo, dejé todo, me pasó lo de San Pablo, literalmente lo de San Pablo, todo lo estimé por estiércol. Llamé a mi mamá, le dije, bueno, mamá, acá está mi apartamento, están mis cosas, cójalas, regálelas, lléveselas, véndalas, haga lo que quiera, yo no voy más. Llamé a mi papá, le dije, yo me vuelvo a la comunidad, si yo no me vuelvo a la comunidad, yo me voy a volver loca, yo me voy a morir de la tristeza, de la nostalgia. Y efectivamente, pues, cuando me volví a la comunidad, eh, lo primero que fue llevarme a misión, me llevaron a misión. Y yo lloraba de la alegría, o sea, yo me sentía como se debe sentir un niño cuando le regalan un juguete nuevo, el gozo, la alegría, o sea, yo me sentía como si hubiera vuelto a nacer. Entonces ahí fue donde yo empecé mi proceso de conversión, empecé a conocer de la iglesia, porque no conocía nada de la iglesia, empecé a estudiar el catecismo, empecé a estudiar cristología, como me gustó tanto el estudio,
pues empecé a estudiar y a estudiar, a estudiar, y un día me pasó algo que fue que llegó mi formadora y me dijo que qué tenía, yo estaba llorando, me dijo, ¿por qué lloras? Yo le dije, son 2000 años de historia, ¿a qué horas voy a estudiarlos? Y más Ay, encima no. le decía yo, y más encima le decía, y 30 años tengo, y 30 años he perdido, siempre he querido el conocimiento, acá está el conocimiento, y ahora ¿cuándo voy a terminar yo de estudiarlo, de saberlo, de conocerlo? Entonces, fue algo muy curioso porque precisamente yo no era mariana, yo no era Ujú. para nada mariana, para nada es para nada. Pero en mi casa, por parte de mi papá, sí eran muy marianos. Y desde pequeñita, mis tías, por parte de papá, ellas pertenecieron a la Legión de María. Yo me sabía la catena de la Legión de María al derecho y al revés. Y cuando eso me pasó, de que estaba llorando, entonces mi formadora me dijo, estamos en el mes de mayo, pídele a la Virgen María que te enseñe. Y a mí me habían dado la tarea de estar pendiente siempre de la capilla, de los vasos sagrados, de los libros, de los ornamentos, de la limpieza. Y ese día me fui a la imagen de la mamá, me puse a llorar, limpiando, llorando, le decía, yo no sirvo para esto, ¿yo qué voy a hacer? Yo me muero por su hijo, pero yo no sé cómo gustarle a su hijo. Yo quisiera agradarle a su hijo, pero yo ni siquiera sé qué comida le gusta. Usted es la mamá, usted sí sabe, usted conoce a él cómo le gustan las cosas, qué color le gusta. O sea, yo empecé a hablarle a ella como cuando yo supongo que una novia le habla a la suegra, ¿no? Sí. Y yo fui, desahogué mi corazón con ella. Yo le decía a ella, a mí me cuesta hacer aseo, a mí me cuesta hacer los oficios de una casa. Yo estoy enseñada es a mandar, a pagar para que otra persona lo haga. Yo no sé servir. Para mí todo era nuevo, todo el tema de la misión, todo el tema de la evangelización, todo era nuevo y me costaba, literalmente me costaba. O sea, yo sabía que lo quería hacer, pero me estaba costando muchísimo. Y pues porque no entendía que no era con mis fuerzas, era con las fuerzas de él y con las fuerzas de ella. Y fue algo tan impresionante que fue empezar con ella solamente con ese detalle. Y en mi corazón, empezó a haber una paz y empezó a haber un gusto por las cosas que no gustaba, que yo decía, wow. Entonces yo empecé a hacer eso y me gustaba. Yo, esta no soy yo, aquí está pasando algo. Iba a la cocina y ayudaba con la que yo, esta tampoco soy yo, aquí está sucediendo algo. Entonces, como yo le dije a ella, yo le pedí a la mamá que me ayudara, que yo amaba a su hijo con mis entrañas y que yo quería gustarlo, que me enseñara, que yo hacía lo que ella me dijera. Y así ha sido, no ha parado, no ha parado. Entonces, ya después de un tiempo, pues cuando salí de la comunidad religiosa, yo le pedí mucho a Dios, demasiado es demasiado antes de salirme de la comunidad religiosa, que me diera la oportunidad de conocer o de estar en algún lugar donde se pudiera vivir lo mismo que yo vivía en la comunidad religiosa. Y fue muy impresionante también porque por medio de nuestra parroquia de Cristo Misionero fue que yo conocí también una misionera que fue la que me llevó a Lazos y pues desde ahí entonces ahí estaba en mi casa porque lo que yo le pedía al Señor era que donde yo estuviera pudiera vivir lo mismo que vivía en la comunidad religiosa, que son nuestros 5 pilares. Y Ujú. después de que yo encontré en Lazo esos 5 pilares, Dios mío, o sea, me sentí realizada porque sentí que el Señor me puso ahí y me dijo, listo, no vas a estar en la comunidad religiosa, vas a estar en tu casa, pero vas a servir y vas a servir de esta manera. O sea, todo lo que Él me enseñó en la comunidad religiosa es lo que ahora estoy haciendo en Lazos. Entonces, por eso digo que hay muchas cosas, muchos detalles, demasiada memoria espiritual de todos los amores, de todos los milagros, de toda la sanación, de todo el aprendizaje, toda la conversión que el Señor me ha hecho, que me ha dado, que me ha regalado. Y lástima que el tiempo sea tan cortico. Sí. Pero bueno, la verdad sea dicha, esa es como en general la historia que yo tengo y por eso cada vez que yo tengo la oportunidad con alguien, yo les pregunto eso, que a mí me preguntó el Señor en ese sueño. ¿Hasta cuándo vas a querer decir sí
¿Cuántos años más de tu vida quieres desperdiciar? ¿Hasta cuándo Dios tiene que esperarte a que tú digas sí? Porque Dios siempre nos está esperando. Es una cosa impresionantemente, si uno quiere enamorarse o ver, en lugar de estar no viendo novelas de enamorados, ay, vean al Señor. Vean al Señor, Él es el eterno enamorado. Es una cosa que yo por eso yo a Él no lo cambio por nada ni por nadie. Así es, totalmente enamorada del Señor. Bueno, Olga, y hoy en día, ¿cómo te sientes en la comunidad? Ya nos has comentado de que en la comunidad encontraste esos 5 pilares que han sido pues tu fundamento, que en la comunidad te has sentido pues como en ese ambiente en el cual tú vivías cuando estabas en la comunidad religiosa. Y hoy en día, ¿qué ha significado Lazos de Amor Mariano en tu vida actual? Bueno, en la vida actual Lazos ha significado el descubrir el método de santidad que Dios tiene para mí. ¿Por qué lo digo así? Porque con Lazos yo aprendí que la santidad es particular. La santidad, así como las huellas digitales de cada ser humano, es única y repetible. ¿Sí? Todos estamos llamados a la santidad, pero el método que utiliza el Señor para llevarnos a esa santidad es muy especial, pero también es único y irrepetible, o sea, jamás se va a repetir con otra persona el mismo, así como yo soy única y irrepetible, el método que el Señor va a utilizar para llevarme a la santidad es único y irrepetible. Y pues, gracias a Dios, porque no ha sido sino Dios, el Señor por medio de la comunidad también me ha enseñado que lazos no es el fin, lazos es el medio, y que por medio de ese medio que es lazos, yo puedo llegar a la santidad y que en especial mi mamá, por medio de la consagración, Dios me puso en una burbuja donde Él me protege. Y no solamente me protege, sino que me enseña a ser aún más cada día como Él quiere que sea. Con lazos también, pues hace como unos 4 años, eh, digámoslo así, tuve una experiencia de Dios muy fuerte porque primero el Señor lo novia a uno, ¿no? El Señor primero lo encaramela a uno y uno vive un noviazgo. Y obviamente uno siente muchas cosas, pero ya después uno que ha pasado como ese fervor de la emoción, viene uno con la razón y con la voluntad y con el propio convencimiento a reafirmar si es cierto ese sí que uno le ha dado a Dios. Entonces fue un paso de madurar ese sí hacia Él y fue un paso muy fuerte porque el Señor me dejó casi un año sin la comunidad y yo sentía que me iba a morir. Yo tuve que volverme a Bogotá y el hecho de tener que volver a Bogotá, dejar la localidad, dejar la parroquia, dejar mi familia, fue una prueba muy fuerte para mí porque fue un año de mucha soledad, teniendo la comunidad y no teniéndola, porque pues las distancias de Bogotá son muy gigantes y donde yo trabajaba y donde yo vivía era súper lejos a donde estaban los encuentros de la localidad. Entonces fue un año muy duro donde nuestras prácticas espirituales, nuestros 5 pilares, que es lo mejor que el Señor nos ha dado, fue lo que a mí me mantuvo. Y después de eso, el Señor me puso a mí, porque eso fue conmigo, una prueba de amor mucho más fuerte, porque estando en Bogotá, el Señor me seguía pues haciendo esos llamados de amor que hace Él. Y yo empecé a pedir, por eso es que uno tiene que tener cuidado con lo que pide. Sí. El 15 de agosto, el 15 de septiembre, perdón, la fiesta de la Virgen de los Dolores, jamás se me olvidará esa fecha. Yo estaba leyendo el libro de Santa Gemma Galgani y yo me fui para la iglesia a celebrar la Eucaristía porque ese día también cumpleaños mi sobrino.
Y yo me fui de loca a la misa y le dije a la mamá, como Santa Gema Galgani, mamá, toma tú mi corazón, dáselo a Dios y dame el tuyo. Ya, normal. Virgen Santísima, dicho y hecho. Uno no sabe lo que pide, pero el Señor sí entiende lo que uno pide y Él sí se toma las cosas en serio. Después de ese año, yo pude, digamos lo que pude volver a la localidad de Bucaramanga, pero no en una situación la más cómoda, porque fue cuando mi papá tuvo el accidente y eso fue en el 27 de marzo del 2017. Yo me regresé de Bogotá por el accidente de mi papá y antes del accidente yo había estado en el Santísimo y el Señor en el Santísimo me había dicho, yo me quiero crucificar contigo. Y yo le dije, no creo, Dios mío. eso es conmigo, le dije al Señor. Y el Señor seguía, me quiero crucificar contigo. Yo no, Señor, yo a usted lo amo con toda mi alma, con todo mi ser, con todo mi corazón, pero no me pidas eso porque yo no soy capaz. Y el Señor seguía, me quiero crucificar contigo. Y yo seguía oponiéndome y seguía dando mis razones y bueno, sacando todo mi Los discurso. argumentos. Después como de 45 minutos me tiré al piso, me puse a llorar. Yo le dije, bueno, Señor, usted sabe que yo siempre al final le voy a decir que sí. Yo no sé usted qué va a hacer conmigo. Yo lo único que le pido es prepáreme el alma, la mente y el corazón. Prepáremelo para lo que sea que usted me quiera poner a vivir, porque yo no sé usted qué me va a poner a vivir. Lo único que sí sé es que yo soy muy cobarde para el dolor, pero con usted yo lo puedo todo. Y si usted me pide eso, yo sé que usted no me va a dejar suelta, ni que usted tampoco me va a dejar abandonada. Y el jueves de esa semana pasó el accidente de mi papito. Antes de eso, pues estando también en la comunidad, antes de irme a Bogotá en el año 2014, pues yo había sido encargada de Misión Provida, que fue una misión con la que aprendí unas hermosuras del valor de la vida, donde sané muchas cosas también. Y gracias a esa preparación que el Señor me permitió viviendo ese año como encargada de Misión Provida, cuando fue el accidente de mi papá, pudimos, digámoslo así, enfrentar a los médicos para que no fueran a desconectar a mi papá. Entonces el médico me dijo, fue lo primero que me dijo, vaya, busque un sacerdote porque su papá de esta no sale. Jueves sacerdotal, el Señor es puesto en la iglesia, en la parroquia del Divino Niño. Fui y le dije, así como nuestros diálogos, como siempre con el Señor, bastante escuetos. Le dije, bueno, Señor, dos cositas. La primera, si te lo vas a llevar, por favor llévatelo con todos los juguetes. Que él se sienta en paz, que no tenga miedo. Él está en gracia de Dios. Él es una persona orante, es una persona de Eucaristía diaria. Que él no tenga ningún apego, que no tenga ninguna amarre acá, que se sienta súper tranquilo, que se vaya contigo, pero que mi mamá me dé la garantía que está contigo. Y si no, la segunda, Señor, déjamelo como tú quieras, yo lo cuido. Eso sí, me das todo para yo tenerlo como un rey. Y fue la segunda. Sí. Entonces, ha sido una experiencia más intensa todavía, porque cuando yo le pedí a la Santísima Virgen María que me diera su corazón, cada vez que mi papá tiene una crisis, cada vez que mi papá convulsiona, cada vez que mi papá se agrava, cada vez que mi papá toca salir corriendo y llevarlo a la clínica, yo me tiro al piso, la veo a ella y voy a empezar como a desfallecer y yo automáticamente la veo a ella al pie de la cruz, enfrente de Jesús y digo, no, no puedo. Ella pudo, ella me va a ayudar. A ella le dolió más, ella sufrió más que yo, o sea, mi dolor no tiene ni punto de comparación al dolor de la Virgen María. Entonces, esta experiencia de lazos es una experiencia que yo le digo a la gente, no sé el Señor que tenga para usted, pero si yo tuviera que decirle a alguien, entréguese al Señor, viva la experiencia de lazos en Dios,
porque Dios en todo lo configura a uno hacia Él, y por medio de mi papá, el Señor ha permitido que yo no solamente viva la consagración, sino que entienda los dolores del corazón de la Santísima Virgen en carne propia. Y lo más impresionante también de esto es que cuando fue todo el problema, cuando empezó todo el problema, solamente los de Lazos fueron los que me apoyaron. Solamente los de Lazos, solamente los misioneros, solamente la comunidad fue la que estuvo ahí conmigo en oración, en intercesión, en todo, en absolutamente todo. Porque cuando esas cosas pasan, a veces la gente se desaparece. Bueno, en el caso de nosotros la gente se desapareció. Y en este momento, desde hace 3 años, en ese momento y en este momento, los únicos que han estado conmigo, acompañándome toda esta belleza de amor por mi papito hermoso, han sido los de la comunidad. Entonces, yo solamente puedo decirle al Señor gracias. Yo solamente puedo decirle al Señor te amo. Yo solamente puedo decirle al Señor, como dice Rodrigo, yo soy una nada, literalmente una nada demasiadísimamente amada. Porque el Señor en muchas cosas que humanamente uno no entiende, que humanamente uno no puede vivir, el Señor le permite a uno vivir y salir adelante y conocerlo a Él, amarlo a Él y sobre todo lo que yo les decía una vez en un grupo de oración, transfigurarse uno en Él. Porque la consagración es eso, la consagración es una transfiguración de Jesús en nosotros. Y yo personalmente lo reconozco. Cuando yo me consagré con un interés y era que toda mi familia, toda mi familia le perteneciera a Dios. Y que si yo me moría, toda mi familia automáticamente al cielo. Pero no sabía, eso tiene un precio, Sí. ¿sí? Y que obviamente esas palabras que ella dijo, he aquí la esclava del Señor, tienen la misma similitud de las palabras que dice el Señor, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Entonces, configúrese y hágase uno conmigo. En todo es en todo, hasta en el dolor. Sí, qué hermoso, ¿cierto? Una experiencia de vida muy, muy importante, en donde uno ve el amor de nuestro Señor Jesucristo y el amor de nuestra mamá, que pues gracias a ella es la que nos acompaña y nos da como la fortaleza para poder continuar en este hermoso camino, que es un camino que no solamente tiene rosas, sino que también tiene piedritas y tiene espinas. Entonces, muchísimas gracias por darnos ese compartir de esa experiencia tan hermosa que has tenido con el Señor, de ese sí tan maravilloso que tú has podido experimentar con nuestro Señor Jesucristo y con nuestra mamá, y que pues esa enseñanza sea algo que nosotros podamos guardar en nuestro corazón y podamos en el momento en que tengamos una dificultad, una tribulación, pues hacer como ese llamado hacia la mamá para que sea ella nuestra fortaleza, ¿cierto? Claro que Bueno, sí. qué pesar que el tiempo es tan cortico que no podemos de pronto extendernos un poquito más, pero yo sé que el Señor está obrando en los corazones y en las almas de las personas que nos están escuchando, y pues el Señor siembra la semilla y poco a poco esa semilla va dando fruto, ¿cierto? Bueno, Claro que entonces, sí. señorita Olga, le cedo la oración final para que sea usted la que dé el cierre de nuestro espacio. Claro que sí. Amado Jesús, te damos gracias por este espacio, por este encuentro. Te damos gracias por el don de nuestra vida. Te damos gracias por el don de poder respirar, de poder caminar, de poder hablar, de poder comer por nuestra boca. Te damos gracias por todos y cada uno de los milagros que nos haces cada día, de poder abrir los ojos, de podernos comunicar con los demás, de poder valernos por nosotros mismos, por nuestras piernas, por nuestros brazos, por nuestras extremidades, por todo este hermoso templo que tú mismo nos has dado y has construido con tanto amor para nosotros. Te pido, mi amado Jesús,
por medio del Inmaculado Corazón de María, que guardes y protejas no solamente nuestro cuerpo, sino también nuestra alma, nuestro corazón, especialmente nuestro corazón, amado Jesús, para que por medio de la maternidad divina de la Santísima Virgen María, si tú quieres, nos guardes a todos y cada uno de nosotros en ese vientre purísimo y nos regales la sanación, la reparación y la liberación que estemos necesitando para nuestra conversión. Regálanos también por medio del Inmaculado Corazón de María ese influjo del Espíritu Santo que necesitamos cada día, no solamente para buscarte y conocerte, sino para ser dóciles a tu amor, para dejarnos amar por ti. Ayúdanos cada día a encontrarte en nuestros hermanos, en lo que hacemos y en todo buscar tu gloria, tu honra y tu alabanza. Te amo por lo que eres, mi Dios, mi Señor, mi Redentor y mi Salvador, y para ti toda la honra y la gloria, la majestad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era como en un era en el principio, ahora y principio, ahora y siempre, por siempre, los por los siglos de siglos de los los siglos. siglos. Amén.